Imagina por un instante que estás en la alfombra roja más deslumbrante de los años 40 en México. Los flashes iluminan los rostros más reconocidos, los atuendos brillan como si fueran de oro y los sombreros de charro no son solo de etiqueta, son símbolo de presencia. Pero mientras los reflectores apuntaban a los más aclamados del país, detrás de cámara se cocinaba una historia diferente, contratos enormes, egos más grandes que Chapultepec y fortunas que harían ver enano a cualquier influencia actual. La era dorada del cine mexicano no fue solo luces, cámara y acción. Fue un campo de batalla de cheques, de exigencias ridículas, de estrellas que pedían yachts privados antes de decir una sola palabra. Hoy vamos a chismear sabroso sobre los intérpretes mejor pagados del cine nacional. Ponte listo, porque vamos a platicar de egos, billetes, casotas y hasta de directores endeudados por cumplirle el antojo a una reina. Este video es para que veas cómo se movía el efectivo en épocas donde no existía TikTok, pero sí muchísima fama y drama. ¿Listo para saber quiénes se llenaban las bolsas mientras escribían historia? Agárrate bien, que esto arranca con la reina de todas. 1. Cuentan que el brillo en México tenía nombre y apellido, María Félix. Y es que no solo fue la doña, fue la emperatriz del cine nacional, la que no pedía, mandaba. Desde el instante en que apareció en pantalla, todo se transformó. Nadie se atrevía a contradecirla. Si María pedía diamantes, le traían una mina. Si no le gustaba cierto actor, pues lo sacaban de la película. Así de brava era María Félix. No actuaba por gusto, actuaba por lana, por prestigio y por dejar claro que era la más perra del juego. Jamás aceptó cualquier papel ni cualquier cifra, ella cobraba lo que se le daba la gana y si no, que llamaran a otra. ¿Y sabes qué? No había otra. Su presencia en un rodaje era sinónimo de éxito y eso la hacía carísima. Estamos hablando de montos que hoy serían como los de una megaestrella de Hollywood. Hay una historia buenísima con la cinta Tizoc, donde compartió escena con Pedro Infante. Dicen que pidió tanto dinero por actuar que el pobre director Ismael Rodríguez tuvo que hipotecar su casa para pagarle. Así como lo oyes. El hombre se endeudó hasta los calcetines por tener a la doña en su filmación. ¿Y sabes qué? Valió cada peso, porque cuando María hablaba, el público escuchaba. Y no solo brillaba en el cine, vivía como reina. Casas en Europa, joyas que hacían ver sencilla a Elizabeth Taylor, guardaespaldas, vestidos de diseñadores franceses y cenas con políticos y artistas de todos lados. Su fortuna al fallecer en 2012 calculaba en más de 50 millones de pesos, y eso sin contar lo que regaló o fue dejando por ahí. Pero claro, no todo era color de rosa. Muchos cineastas la señalaban de altanera, de diva insoportable. ¿Y qué hacía ella? Se reía, los mandaba al cuerno y se fumaba un cigarro en su terraza parisina. María no buscaba agradar, María buscaba respeto. Y vaya que lo consiguió. No era solo una actriz, era un monumento viviente al poder femenino, al lujo y al control absoluto. ¿Crees que exageramos? Pues dime cuántas actrices conoces que hacían temblar a productores solo con levantar una ceja. La doña es y será la diosa de la pantalla. Fina, imponente y costosísima. Y aunque muchos le temían, todos la respetaban. ¿Tú crees que valía cada peso que cobraba? Escríbemelo en los comentarios, que yo digo que sí. 2. Y ahora sí, agárrate, porque el siguiente nombre tampoco se queda atrás. Hablamos de un hombre que no solo cantaba como los ángeles, sino que también cobraba como los demonios más astutos del espectáculo, Jorge Negrete. Cuando se habla de voz poderosa, presencia imponente y cuentas bancarias abultadas, su nombre se dice con respeto, el gran charro de México, Jorge Negrete. Este cuate no solo tenía el estilo de un héroe de rancho, también sabía muy bien cuánto valía su talento, y lo cobraba con todo. Desde sus primeros pasos en el cine ya dejaba claro que no se vendía por baratijas. En pleno auge del cine nacional, mientras otros rogaban por un papel, él ya estaba firmando contratos por unos 2.500 pesos dólares por cinta, que ajustando a la actualidad serían más de 2 millones. Una barbaridad. Y eso solo fue el arranque. Con el tiempo, su precio subió como espuma.
Los estudios prácticamente hacían fila para tenerlo. ¿La razón? Cada vez que salía en pantalla, las butacas se llenaban. Las mujeres suspiraban, los hombres lo admiraban y los productores hacían cuentas felices. Así de redituable era el señor Negrete. Y no vivía como estrella, vivía como verdadero rey. Residencias de lujo, caballos de élite, autos de otro nivel. El concepto de ahorrar no estaba en su diccionario. Pero lo más sorprendente es que, además de artista, fue un verdadero líder. Fundó junto a otros colegas la ANDA, el sindicato que protegía los derechos de los actores. No pensaba solo en sí mismo, pensaba en toda la industria. Y como buen charro, tenía carácter. Si un contrato no lo convencía, lo rompía. Si alguien quería pasarse de listo, lo dejaba hablando solo. Su fama de negociador fuerte era más que real. Más de un productor salió temblando después de discutir números con él. Su vida fue corta, pero su legado, enorme. Falleció a los 42, pero su imagen, su voz y sus películas siguen presentes. Más que un ídolo, fue el reflejo de un México valiente, elegante y lleno de pasión. Jorge Negrete no solo se ganó el cariño del pueblo, también se ganó una buena fortuna mientras lo hacía. Porque él no actuaba por gusto, lo hacía con entrega y cobraba con cabeza fría. ¿Tú sabías cuánto dinero generaba? 3. Ahora vamos con el que convirtió el estilo pachuco en un arte y el dinero en su mejor aliado, Germán Valdés, Tintán. Si el cine nacional tuviera a un comediante que también supiera hacer dinero, ese sin duda sería Tintán. No necesitaba pistolas ni trajes de charro para brillar. Con su forma única de hablar, su humor loco y su swing natural, reventó taquillas y también cuentas bancarias. En 1955, una revista importante lo colocó como el tercer actor mejor pagado del país. ¿Y cuánto ganaba? Sujétate. Ese año embolsó alrededor de 300,000 pesos, que hoy serían casi 3 millones de pesos. Por cada peli cobraba entre 25,000 pesos y 30,000 pesos, sin contar los extras, regalías, shows en vivo y trabajos de voz, donde también era estrella. ¿Sabías que él fue quien dobló a Balú en el Libro de la Selva en la versión latina? Su voz, su tono relajado y su toque picaresco hicieron de ese personaje algo inolvidable. Pero lo suyo no era solo el doblaje. También cantaba, actuaba y producía. Un todoterreno, de esos que lo mismo te hacían reír, llorar o cantar. Y aunque ganaba muy bien, no era de los que escondían la lana. Tintán era generoso, hasta derrochador. Ayudaba a colegas en problemas, prestaba dinero que no siempre recuperaba y organizaba fiestas épicas. Su lema era claro, el dinero es pa' disfrutarse. Pero no todo fue alegría. Durante su carrera también enfrentó baches, críticas de los más conservadores y cambios de moda. Aún así, su impacto fue tan fuerte que ningún cambio logró apagarlo. Él fue quien popularizó el lenguaje urbano, la mezcla de lo mexicano con lo chicano, el ritmo callejero que todavía vibra en muchas expresiones actuales. Tintán no solo llenaba cines, llenaba corazones. Era el compa, el vecino buena onda, el que te sacaba carcajadas sin esfuerzo. Y todo eso mientras se convertía en uno de los artistas más rentables de su época. ¿Te imaginabas que el humor pudiera dar tanto dinero? Pues quédate, porque lo que viene, te va a sorprender todavía más. 4. Uno de los mexicanos más ricos de su generación. ¿Ya sabes quién? El del sombrerito ladeado, el de la verborrea infinita, el que hizo de la confusión un arte y de la taquilla un imperio, Mario Moreno Cantinflas. Cuando hablamos de billete, fama mundial y hacer reír hasta a los gringos, no hay competencia. Cantinflas fue una máquina de hacer dinero con puro chiste y carisma. Detrás de ese hablar enredado había una mente clarísima para los negocios y un bolsillo más gordo que el del secretario de Hacienda. Aunque nunca se supo con exactitud cuánto cobraba por película, las estimaciones dan miedo, se dice que acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Una bestialidad. Y es que no solo actuaba, también era empresario. Fundó su propia productora, Posa Films, para tener control total de su carrera. Así de vivo era.
Cuando se metió a Hollywood con la vuelta al mundo en 80 días, no solo se ganó un Globo de Oro, también el respeto del mundo entero, y lo mejor, cobró como estrella internacional. En México, los productores se peleaban por tenerlo en sus películas porque sabían que era garantía de taquillazo. Si salía Cantinflas, el cine se llenaba, aunque la trama no tuviera ni pies ni cabeza. Y ojo, porque además de millonario, tenía corazón. Era famoso por su filantropía silenciosa. Ayudaba a niños, a familias pobres, a artistas olvidados, pero sin cámaras, sin anuncios, sin escándalos. Como debe ser. Por eso el pueblo lo adoraba. No era solo un actor, era un ídolo de carne y hueso. Su imagen llegó tan lejos que España, Argentina, Colombia y Estados Unidos lo reconocían. Fue el comediante mexicano más internacional de la historia. Y aunque murió en 1993, su legado vive en cada risa, en cada frase cantinflesca, en cada mexicano que sin saberlo, repite sus gestos frente al espejo. Cantinflas fue mucho más que un actor cómico. Fue un fenómeno cultural, un genio de los negocios y un filántropo silencioso. ¿Y pensabas que Cantinflas se llevó la corona del más millonario? Prepárate, porque ahora viene el verdadero ídolo del pueblo, el más querido, el que cobraba cifras astronómicas, y aún así, vivía con sencillez. 5. Vamos con el más legendario, Pedro Infante. Dicen que hay actores que brillan, y luego está Pedro Infante, que no solo brillaba, incendiaba la pantalla. Su sonrisa, su voz, su carisma natural. Era como si la fábrica de ídolos hubiera cerrado después de crearlo a él. Pero ojo, porque además de todo eso, Pedro cobraba en grande, y con razón. En 1955, en pleno auge de su carrera, Pedro Infante se metió al bolsillo cerca de 400,000 pesos dólares, que hoy serían como 3.6 millones. Sí, leíste bien. Solo por sus últimas apariciones en radio le soltaban cheques de 5,000 pesos por evento, lo que equivale a unos 45,000 pesos actuales. Y eso que solo iba a cantar unas cuantas canciones y soltar uno que otro chascarrillo. El hombre era un rockstar antes de que existieran los rockstars. Y lo más cañón es que con todo ese dineral, vivía con sencillez. Sí, tenía sus lujos, su colección de autos, sus motocicletas, sus avioncitos, pero nunca perdió el piso. Nunca se volvió un divo. Seguía siendo el muchacho de Sinaloa que le hablaba de tú a los mecánicos, que saludaba a la señora de las tortillas y que ayudaba al compadre en mala racha. Pedro Infante filmó más de 60 películas, muchas de ellas verdaderos clásicos del cine nacional, como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Películas que no solo rompieron taquillas, sino que construyeron la identidad del mexicano. Y grabó más de 350 canciones que hasta hoy suenan en fiestas, serenatas y borracheras llenas de nostalgia. Pero lo que muchos no saben es que Pedro también era un negociante fino. Sabía cómo moverse, cuándo aceptar un proyecto y cuándo decir que no. Se rodeó de los mejores, como el director Ismael Rodríguez, con quien formó una dupla legendaria. Y sí, su vida se apagó demasiado pronto. El 15 de abril de 1957, México se detuvo. La radio se quedó muda, la gente lloró en las calles, los cines cerraron. Había muerto el ídolo. El hombre que lo tenía todo, fama, fortuna y, sobre todo, el corazón del pueblo. Pero ni la muerte pudo acabar con su leyenda. Hoy Pedro Infante sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva. Es un símbolo de lo que significa ser mexicano, trabajador, alegre, noble, y sí, con mucho billete también. ¿Tú también creciste escuchando sus canciones? ¿Tu abuela tenía su foto al lado del calendario? Déjame tu historia en los comentarios, porque ahora sí, cerramos este viaje lleno de lujo, talento y montones de pesos. Ya recorrimos el camino dorado de los 5 actores mejor pagados del cine de oro mexicano. Y no fue un paseo cualquiera, fue una auténtica pasarela de talento, fama y cantidades que hoy nos dejan con la boca abierta. María Félix, majestuosa y siempre al nivel más alto. Jorge Negrete, el charro mejor cotizado del rancho a la pantalla. Tintán, el pachuco con estilo que convirtió el barrio en una mina de oportunidades.
Cantinflas, el genio de la comedia que levantó un imperio entre enredos. Y Pedro Infante, el consentido del pueblo que ganaba como estrella mundial, pero vivía con alma de compadre. Cada uno dejó su huella en la historia con letras doradas y cheques con muchos ceros. No solo transformaron el cine, también subieron la vara, demostraron que en México también se podía vivir, y vivir muy bien, del arte. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Quién es el actor mejor pagado del país en la actualidad? Pues según varias fuentes, el que encabeza la lista es nada más y nada menos que Eugenio Derbez. Sí, el mismo que nos hacía reír en la tele y ahora brilla a nivel global gracias a películas como No se aceptan devoluciones y Coda. Actor, productor, director. Derbez ha logrado lo que muchos sueñan, llevar el humor mexicano hasta las grandes ligas y convertirlo en millones. Las épocas cambian, las pantallas también, pero el verdadero talento, ese que conecta con la gente, siempre encuentra su lugar y su premio. Y ahora te toca a ti, ¿quién fue tu favorito de esta lista legendaria? ¿La elegancia sin igual de María Félix? ¿El corazón valiente de Pedro Infante? ¿O la picardía inolvidable de Cantinflas? Déjame tu respuesta aquí abajito, que me muero por saber quién de estas estrellas marcó tu vida o la de tu abuelita. No se te olvide regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias llenas de nostalgia, secretos y buen chisme del espectáculo. Porque aquí, el pasado sigue más vivo que nunca. Gracias por quedarte hasta el final, te mando un abrazo de esos como antes, con mariachi, sentimiento y un buen montón de curiosidad. Nos vemos en el siguiente video, y que viva el cine de oro mexicano.